¿Qué celebramos en la iglesia el domingo? Jesucristo, Rey del universo. Hermanos, ustedes tienen que ponérselo como marca eso. La solemnidad de Jesucristo, Rey del universo, es el día, sin importar la fecha, en que inicia nuestro encuentro internacional del nuevo Pentecostés. Esto no tienen que olvidarse. Y esta fiesta, esta solemnidad de Jesucristo, Rey del universo, es el eslabón con la que se cierra el año litúrgico y se abre el nuevo año litúrgico. Y entonces, cuando clausuramos nuestro encuentro internacional del nuevo Pentecostés, ¿qué celebramos? Ya sabía yo que les iba a pescar en curva. Y algunos sin freno a estrellarse. Celebramos el primer domingo de Adviento. Otra figura importante para concluir el encuentro internacional del nuevo Pentecostés. ¿Se lo van a aprender o no se lo van a aprender? Parece que no, ¿verdad? Siempre se cierra el encuentro internacional del nuevo Pentecostés con el primer domingo de Adviento. Es decir, comenzamos a prepararnos para celebrar el nacimiento del niño Dios en Navidad. Fíjense, así comienza el año litúrgico. En esta recta final del año litúrgico, donde estamos concluyendo, como decía, pues el Señor nos habla también de los últimos días. ¿Cómo va a suceder cuando el Hijo del Hombre tenga que rendirnos cuentas? Y dice la palabra por medio de una parábola: el Señor ha confiado su amor en nosotros, que es ese talento principal para poder administrarlo. Y cuando llegue el último día, entonces el Señor nos va a pedir cuentas si hemos sido efectivos servidores o lo hemos flojeado, o no hemos trabajado ese talento que el Señor nos ha dado. Por eso aparece en el Evangelio que el Señor confía sus talentos a cada uno según su capacidad. El Señor no le carga las espaldas de igual modo a todos. El Señor cuenta con nuestras capacidades y por eso nos entrega los talentos según ellas, según esas capacidades que nosotros tenemos. Y podíamos preguntarnos, ¿y qué cosas son estos talentos para nosotros hoy en día? Obviamente en la figura del Evangelio aparece este talento es monetario, ¿no es cierto? Pero en nuestro contexto, ¿cuáles son nuestros talentos? Podíamos enumerar cada talento que el Señor nos ha entregado. Por ejemplo, a nivel humano, el talento de ser padre de familia, madre de familia. El talento de ser profesional, no sé, ingeniero, arquitecto, no sé, cada profesión que haya. ¿Cómo nosotros administramos estos talentos del Señor? ¿A regañadientes o de todo corazón? En la sociedad en la que vivimos, hermanos, nos estamos mal acostumbrando en la administración de estos talentos. ¿Por qué les digo que nos estamos mal acostumbrando? Porque no queremos administrar de manera efectiva. El mundo se desenvuelve solamente fijándose en lo económico, cuánto se va a ganar. Y ni siquiera quiere responder a lo que gana. Cuidado con esto, hermanos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que procurar servir con amor, servir con toda entrega.
administrar esos talentos que el Señor nos ha dado con esfuerzo, con dedicación. Que no pase en los cristianos, en los hijos de Dios, disimular en el trabajo también, ¿verdad? Esta es la sociedad en la que vivimos. Cuidado con esto, hermanos. Muchas veces el trabajador lo voltea y lo voltea para no hacer nada. Dicen así cuando conversamos. Espero que no sean los mansioneros de eso, ¿verdad? Espero, como dice Pablo, que nos sepamos ganar el pan de cada día. Pablo dice: el que trabaja tiene derecho a su salario, pero ojalá nuestro salario sea bien ganado. La sociedad está totalmente tergiversada. No siempre se administra de manera correcta. Solo se busca beneficios personales en vez de cumplir con sus responsabilidades y obligaciones. Hermanos, esto puede ocurrir también en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, allí donde trabajan. Muchas veces nosotros nos dedicamos a observar a las autoridades nacionales, municipales, ¿no es cierto?, de las gobernaciones. A veces nosotros criticamos mucho, pero también nosotros igual estamos actuando. Nosotros a las autoridades nacionales decimos: estos calentándole la silla ganan todo lo que ganan, ¿no? Que los criticamos. Pero muchas veces también en nuestro contexto suceden estas cosas. Ojalá que no seamos administradores flojos. El Señor a cada uno nos ha entregado talentos para que podamos trabajarlo de manera responsable. Estamos hablando todavía de lo social, ¿no es cierto? Todas las capacidades que el Señor hubiera dado a su Hijo, a cada uno de nosotros. Pero pasemos un poco más, centrémonos a lo que de verdad tiene que ver con el Evangelio. Porque no se trata de la plata, sino se trata de los talentos que el Señor nos da en lo espiritual. Todos nosotros somos bautizados y la gracia del Señor ha sido confiado en cada uno de nosotros. Así como padres de familia, ustedes, para educar a sus hijos desde la fe, como cuando expresamos en el bautismo, cuando el que bautiza pregunta a los papás y padrinos, ustedes se comprometen a educar a sus hijos en la fe, inculcándoles valores cristianos como el Evangelio nos enseña, y todos los papás dicen sí. ¿Y qué pasa después? Ese talento no es administrado correctamente. ¿Por qué? Porque los hijos no siempre ni han aprendido a rezar. A ver, pregúntense nomás, hagamos examen de conciencia si sus hijos saben persinarse por lo menos. Pero hemos dicho sí, estamos de acuerdo, nos comprometemos. Hemos dicho sí, nos comprometemos a administrar bien estos talentos, esta gracia de Dios que se derrama en el bautismo sobre nuestros hijos, la cual es encomendado a nosotros para llevarlo a cabo. ¿Sí o no? Y nos falta administrar. ¿Saben qué, hermanos? Hoy en día las más jóvenes hasta tienen vergüenza de poner la cruz en la frente de sus hijos. Yo recuerdo todavía cuando era niño, cuando era ya jovencito, cuando tenía mis hermanos menores, mamá, no, claro, allá en el interior generalmente los niños se envuelven, ¿no es cierto? Se envuelve bien, y cuando acaba de envolver a la mamá, le ponía la señal de la cruz. Ese gesto tan bonito hoy en día no se practica. Ya no hay mamá, debe ser rara tal vez alguien, para no decir que totalmente no hay. Debe ser rara mamá que pone la señal de la cruz a su hijo. Es decir, no está cumpliendo su función como hija de Dios, transmitiendo la fe. Entonces ese talento está oculto.
Y por eso el Evangelio también nos habla, dice, no se enciende una vela para ocultarlo debajo de un cajón, dice el Evangelio, sino para ponerlo en lo alto y alumbre a los demás. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en nuestra práctica de fe como hijos de Dios, no tenemos que vivir nuestra fe solo para nosotros, sino para contagiar también a los demás. Esa luz, la gracia de Dios tiene que iluminar a todos. Esta es nuestra misión. Y entonces, hermanas y hermanos, podemos fijarnos cómo ese talento que Dios nos ha dado. Pero dice la palabra, a cada uno le dio el talento según su capacidad. A usted, papá, a usted, mamá, le ha entregado el talento de la fe, el talento de la gracia de Dios para inculcar esa gracia en sus hijos. Por eso en el bautismo se compromete usted a educarlos según los valores cristianos, según el Evangelio nos enseña. Pero a estas alturas de la vida encontramos papás con sus hijos de 18 años sin bautizar. Eso no es administrar los talentos, no es trabajarlo. Se parece como al tercero que recibe un solo talento y no produce nada, que lo oculta. Un servidor flojo, un servidor que no se esmera para responder. Podemos preguntarnos así cómo estamos trabajando nuestros talentos. De la misma manera, como dice, a cada persona le da talento según su capacidad, entonces cada quien va a rendir cuenta, no por la cantidad que le dio, sino por cuánto produjo. Es decir, cuánto trabajó, de qué manera respondió a esa confianza del Señor. Esto es nuestra misión, trabajarlo. Fructificar aquello que el Señor nos dio. Y por eso estamos aquí. Porque la Eucaristía nos fortalece, nos alimenta. Es el alimento más grande que tenemos como hijos de Dios para seguir trabajando, para seguir fructificando estos talentos que el Señor nos ha confiado. Porque sin alimentarnos del cuerpo y de la sangre del Señor, no podremos trabajar de manera correcta ni de manera responsable. ¿Con qué fuerzas vamos a trabajar? Vamos a preferirnos sentarnos. Pero como dice la palabra, entonces si nosotros no trabajamos esos talentos, pues ¿qué va a pasar? El Señor nos va a sorprender. Y dice claramente, hasta ese poquito que tienen se lo va a quitar al que no trabaja, al que flojea. Hermanas y hermanos, el Señor nos invita a ser hijos responsables, a asumir nuestra responsabilidad con compromiso, trabajarlo como tiene que ser, fructificar aquello que el Señor nos dio. Pero hermanos, fructificar para el Señor, no para quedarnos con lo que hemos trabajado. Porque cuando el Señor vuelve después de tiempo, ¿qué hace? Le pide cuentas, salda las cuentas y cada uno entrega su trabajo. Y nosotros también tenemos que responder de esa misma manera. Y entonces por eso nos preparamos, por eso tantas actividades, hermanos. Por eso el encuentro, para alimentarnos, para fortalecernos en el Espíritu, para que podamos responder a esa gracia de Dios que se nos ha confiado, a ese talento que se nos ha entregado. Para eso nos sirven los encuentros, los retiros. A ver, ¿quiénes estaban anoche en la vigilia? Ahora ya hay uno, ¿eh? A ver, por este lado, allá también, ¿eh? Estás aguantando todavía, ¿no? Somos 3 ya que estamos aguantando entonces. Todavía seguimos en pie. Hay 4, Chachi también. ¿Qué más? Allá la hermana
Estas 5, 6, ya 10 digamos que estamos. ¿No? ¿Para qué nos sirve estas cosas? Nos sirve para fortalecer, para seguir trabajando estos talentos que el Señor nos ha entregado. Todas las acciones pías que nosotros realizamos en la iglesia, hermanos, el rezar el rosario, las peregrinaciones, las vigilias, los retiros, todo esto alimentan nuestro espíritu, robustecen nuestro espíritu para seguir fructificando esos talentos que el Señor nos ha confiado. Y lo trabajamos de esta manera para poder rendir un día al Señor como es debido, como esos dos, como el que ganó 5 más y como el otro que ganó 2 talentos más. Porque, hermanos, todos tenemos que esperar responder de buena manera a esa confianza que el Señor nos ha dado, porque si no vamos a ser quitados también lo poquito que tenemos. Dice el Señor, nos va a quitar hasta lo que tenemos por flojos, por irresponsables. Hermanas y hermanos, pidamos al Espíritu Santo de Dios entonces que Él nos fortalezca para seguir trabajando conscientemente para fructificar los talentos. Tenemos que fructificar según el Señor nos ha entregado. Usted como papá, usted como mamá, tiene que inculcar la fe, tiene que enseñar la fe a sus hijos. Y cada quien así sucesivamente. Nosotros como religiosos, como sacerdotes, a nosotros también nos va a preguntar cuánto han fructificado ese talento que les he entregado. ¿Cuál es el talento de nosotros? El ministerio sacerdotal. Esta es nuestra misión, de acompañar al pueblo de Dios, de acompañar a cada uno de ustedes. Y entonces, según los talentos que el Señor nos ha entregado, nos va a pedir cuentas el Señor. En la medida que nosotros seamos responsables, en la medida que nosotros dediquemos tiempo, entonces podremos rendir cuentas como es debido al Señor. Y ojalá que un día el Señor nos diga, servidor fiel y prudente. Vas a compartir el banquete de tu Señor, la alegría de tu Señor. Que Dios Todopoderoso en su infinito amor derrame su gracia sobre nosotros para que asumamos ese rol con responsabilidad de fructificar los talentos que el Señor nos ha confiado. Vamos a ponernos en pie, profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso.